Buenas tardes, compañeros, compañeras. Vamos a dar inicio a la segunda clase de simulación de procesos que en esta ocasión toca el tema de introducción a la programación de MATLAB. En vista de que la clase anterior ya vimos el manejo básico de las variables, matrices, vectores, arreglos ordenados, ahora nos toca tratar de sintetizar todo esto en un programa. Vamos a hacer el día de hoy nuestro primer programa, pero antes les tengo que explicar un poquito de lo que vamos a hacer con los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo, como de costumbre, son representaciones gráficas de un proceso que estamos realizando. A diferencia de los programas, o mejor dicho, de los diagramas que empleamos en la carrera, que son cualitativos, cuantitativos, y los diagramas de proceso en sí, estos son diagramas de flujo que tienen su propia nomenclatura y nosotros vamos a establecer ahora mismo qué nomenclatura vamos a emplear, cuál va a ser la sintaxis y cómo se van a usar. Todos estos vamos a elaborar un pequeño programa que va a ser sencillo, sí, pero reúne los requisitos que al final se piden en los proyectos, ¿sí? Como pueden ver acá hay dos diagramas diferentes que, bueno, pues ambos están en inglés, así es que tengan cuidado con eso. Ya se les dijo que lean, repasen o tengan un buen traductor. Ahora, todo programa va a iniciar y terminar. Un programa, un algoritmo, siempre tiene un inicio y un fin. Tiene una cantidad finita de pasos a seguir. Así es que no pueden dejar un programa sin final. Y esto es recordando fundamentos de programación. En este caso, para nosotros, y vamos a emplear ahora el MATLAB y lo vamos a hacer en vivo. Acá está nuestro MATLAB. ¿Qué es lo que necesitamos hacer acá? Necesitamos crear un nuevo guión. Ahora, a diferencia del día de ayer, de la clase pasada, no vamos a trabajar todo en la ventana de comandos, sino yo voy a crear un nuevo guión, un script, tal que la ventana de comandos va a estar ahí. Yo puedo usarlo y configurarlo de la manera que quiera. Yo decido ponerlos los dos juntos y alternados. Entonces, todo inicio y todo final está delimitado por la palabra function. A ver, vamos a ponerle de título primer programa. Las mismas reglas que aplican en el nombre de una variable aplican acá, en el nombre de una función o un programa. No se puede empezar con un número, no se tiene caracteres especiales más que el guión bajo, no se maneja espacios, el nombre está hasta 76 caracteres, entonces tengan eso en cuenta. Si quieren ponerle primer programa, cuidado que le pongan espacio. Ahí miren qué está pasando, el mismo programa nos dice que algo está mal. Y si ustedes van a mover su cursor y lo posan ahí, les va a indicar qué es lo que está sucediendo. Ahí nos dice, ¿qué nos dice? A ver, que algo falta, entonces no se va a poder. Bueno, yo corrijo eso, borro el espacio y funciona. Este es nuestro primer programa. Así se limita un programa. Ahora, recomendación. Siempre que lo vayan a guardar, guarden con el nombre de la función. Miren, se puede ver que tenemos function, primer programa, su end. Y cuando yo quiero guardar y pongo mi ventanita del guardar como, tengo que guardar con ese nombre. Se va a llamar primer programa.m. Y cuando yo lo guarde, ya va a cambiar. El editor ya tiene el nombre del programa
y también en nuestra carpeta actual aparece el programita, ¿sí? Así van a saber que ustedes lo están guardando correctamente. Y si por alguna extraña razón lo modifican, miren que aparecen estos asteriscos al lado del nombre del programa. Cuando sucede eso, sabemos que ha sido modificado y no está guardado. ¿Ok? Y miren, cuando yo le dé a guardar, va a desaparecer ese asterisco. Entonces, esas son las señales que tienen que reconocer. Ahora, si yo quiero que mi primer programa simplemente borre la pantalla y que me diga que R es 0.0821, bueno, así lo vamos a dejar. ¿Cómo se ejecuta un programa? Una vez que yo tenga cualquier instrucción delimitada por function y end, porque eso es un programa en función, otro es un guión, vamos a, y voy a explicarles la diferencia después, vamos a ejecutarlo. Ya sabemos que está guardado, guardamos nuevamente por si acaso, e incluso si lo modificamos de cualquier manera y nos aparece el asterisco indicando esto, yo puedo darle el clic al botoncito, este triángulo, al play, que en este caso es run, y lo ejecuta. Ah, pero no me aparece nada. Ah, claro, es que las instrucciones se ejecutan en la ventana de comandos. Aquí está el valor de R. Simplemente hemos puesto eso, nada más. O sea que hemos condensado dos instrucciones en un programa. Ahora, pero ¿por qué está haciendo eso? Podía escribir uno tras otro. Muy cierto. Pero al hacer eso, vamos a tener problemas porque cada vez que quisiéramos hacerlo, tengo que escribir cada instrucción. Entonces, en vez de escribir 10, 20, 30 instrucciones cada vez, yo las pongo en un programa que está bien ordenado y las ejecuto simultáneamente o sucesivamente. Bueno, ahora ya hemos visto que tiene que tener un inicio, un fin, además de alguna instrucción de medio. Y nosotros le dimos esto. Así. Eso básicamente es lo que hemos hecho. ¿Por qué? Bueno, solo como ejemplo. Pero, ¿será que todo va a ser simplemente introducir variables? No. También nosotros podemos introducirlas manualmente e imprimir resultados de cálculos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ahora, vamos a hacer y estamos armando un programa que va a resolver algo bien lógico. ¿Sí? Este programita que vamos a diseñar el día de hoy, aunque les parezca demasiado fácil, va a ser para calcular el volumen de un gas ideal. Así de sencillo. Esto lo vamos a hacer en una media hora, espero. Y bueno, veremos qué tal sale. Dijimos entradas e impresión. Las entradas. R no puede ser una entrada debido a que es una constante. Y vamos a considerar que todo está en las unidades que se requiere. Hay homogeneidad dimensional. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Yo sé que esto es P por B es igual a N por R por T. Y si voy a despejar y me está pidiendo el volumen, simplemente va a ser N por R por T sobre P. Ok. Entonces, yo tengo que brindarle estos tres datos al programa. A ver, primero, moles. N es igual a input. Ingrese el número de moles. De esta manera. La sintaxis es la siguiente. Input es el comando que nos permite ingresar. Cuando yo ejecute esta instrucción, nos va a aparecer en la pantalla este texto. Ingrese el número de moles. Y nosotros vamos a poner el número y tenemos que almacenarlo. ¿Y dónde se va a almacenar? En N.
¿Sí? De principio no voy a poner puntos y comas a ninguno. Y voy a continuar con todo esto. Yo quiero almacenar T, entonces la temperatura. ¿En qué escala? A ver, alguien que me diga una de las escalas termométricas para que nosotros pidamos el dato en esa unidad. Kelvin, auxilio. Ok, directamente Kelvin. Bueno, y lo que nos falta es la presión. Ingrese la presión. Unidades. ¿En qué unidad? Que sea diferente a atmósferas, por favor. Bar. Bar. Listo. Entonces, a ver, y hay otra sugerencia en el chat. PSI, cerca. Vamos a ver con bar como ejemplo y luego vamos a ver cómo podemos cambiar todo esto. Vea, pascales, muy bien. Vamos a ver cómo se cambia. Hasta acá, yo lo que estaría haciendo es darle un valor a R mayúscula, pedir que se ingresen por teclado estas variables que corresponden a moles, temperatura y presión, y nada más. Primero verificaremos eso, luego continuamos. Yo ejecuto y tengo que cambiar a mi ventana de comandos. Y ahí está mi R porque no le he puesto punto y coma y me dice ingresa el número de moles. A ver, trabajaremos con 15 moles. Ahí está. No he puesto punto y coma, por eso me está mostrando el valor de N. Qué feo se ve mi programa. Ingresa la temperatura en Kelvin. 300. Otra vez me muestra T es igual a 300. Bueno, ingrese la presión en bar, que sean 2 bares. Me muestra. Hasta acá estamos más o menos conformes con el programa, pero vemos que es demasiado el espacio que ocupa todo esto. Así es que vamos a probar poniéndole punto y coma. Y para que se vea el efecto inmediato, lo que yo voy a hacer es continuar con la programación por partes y que la ventana de comando esté abajo. Los estoy separando para que se vean simultáneamente. ¿Sí? Entonces, lo que yo necesito es ponerle punto y coma a todo porque no quiero que se vea tan lleno. Ahí está, mejor. Número de moles, 15, 302. Perfecto. No hace nada mi programa. ¿Por qué? Porque todavía no le he indicado que calcule algo. Entonces, si alguien decide hacer directamente esto, N por R por T sobre P, y no le pongo punto y coma, a ver qué va a pasar. 15, 302. ¿Este resultado será correcto? No, no es correcto. Por el hecho de que la unidad no es consistente. Por lo tanto, yo tengo que hacer una conversión antes y ahí mismo yo puedo hacer esto. P es igual a P y tengo que efectuar la conversión. Ahora, ¿cuántos bares hacen a cuántas atmósferas? ¿Quién ha sugerido los bares? A ver, acordémonos. ¿Cuánto es? Un bar, o no, una atmósfera es a 1.01325. Y si esto está en bar, entonces yo tengo que dividir entre 1.01325, ¿verdad? Exacto. Muy parecido a pascales. Listo. En ese caso, al ejecutar nuevamente, y recuerden este número, no lo vamos a recordar, no voy a borrar. Miren, una cosa que me he saltado muy rápido es, ¿por qué esto está en verde? ¿Por qué el otro está en negro, esto está en azul y esto está en morado? Está en morado porque es un texto.
ya que está en apóstrofes. Está en negro porque es el color habitual de las variables en el manejo de nuestro editor. Está en azul porque es una palabra reservada. Y esto está en verde debido a que es un comentario. ¿A qué me refiero con comentario? Es una instrucción o un texto que no se va a ejecutar como una instrucción en el programa y se logra poniendo el símbolo de porcentaje al inicio. Si yo le pongo porcentaje acá, cuando lo ejecute no va a borrarme todo lo que he escrito anteriormente. A ver, ejecutamos, miren, a lo que teníamos antes aparece el nombre del programa y recién aparecen las variables. Y ponemos las mismas, 500, 320. Y recuerden el 184. Vale, error mío, error mío. 15, 302. El valor que teníamos antes era 184, pero actualmente es 187. Así es que se nota la diferencia en el cambio de unidades. Pero si lo pongo así, tal vez solamente yo que he hecho el programa, tal vez solo yo voy a poder entenderlo. Así es que el programa lo están haciendo para ustedes o para que cualquier técnico, ingeniero, licenciado o quien sea que lo use lo pueda entender. Para que cualquiera lo pueda entender. En ese caso es que sí tenemos que tomar y poner los formatos de impresión. Hay dos formatos de impresión principalmente, el display y la impresión con formato. Uno es el disp y lo vamos a manejar acá. Vamos a decir disp B. Yo le estoy poniendo el punto y coma acá y luego estoy poniendo que muestre el volumen. Al ejecutar, y quiero que me borre esta vez las instrucciones, así es que el CLC en la línea 3 le quito el comentario, ejecuto y miren que todo se borra. Ingrese moles, 15, temperatura, 300, presión en bar, 2. Ok, pero no me dice nada, ¿no? En ese caso, display solamente imprime el valor de la variable. Es útil en algunos casos, pero es preferible usar esta otra instrucción que es F, printf, y les voy a explicar cómo es que funciona. Fprintf es un formato de impresión. Esta instrucción hace que podamos imprimir con formato. Formato se refiere a que voy a decirle al programa que esto es un número entero, esto es un número real, esto son letras o caracteres y voy a definir cuál va a ser la longitud de lo que se va a mostrar. En primer lugar, se ponen unas apóstrofes seguido de coma y todas las variables que yo quiera mostrar. En este caso solamente quiero mostrar el volumen. Y lo que voy a hacer es usar un marcador para indicar qué es o dónde se va a mostrar V. Y se pone de la siguiente manera. Símbolo de porcentaje, un número y otro número seguido de F. ¿Qué quiere decir esto? Esto está delimitando, está iniciando a nuestro marcador, donde se va a emplazar en lugar de todo esto, B, de volumen. Se va a dar lugar a 6 caracteres en total, donde 5 son decimales. Ojo que si tiene decimales, el punto también cuenta como carácter. Así es que si queremos mantener un formato, debería ser mucho mayor, 9,5. Y F se refiere a float. Esto nos dice que es un número real. Va a tener decimales. Si yo le pongo decimal, que se podría, y vamos a ponerlo acá, los formatos, si yo quiero usar decimal, no se pone punto algo, simplemente se pone cuántos números se quiere mostrar. Y si yo quiero mostrarlo en exponencial,
en notación científica se pone de esa manera, ¿sí? Vamos a ver cómo es que estos tres resultados se muestran. Pero antes, ejecutaremos tal como está y luego vamos a corregir, ¿sí? Ok, ejecutar, le damos de nuevo 15,302. Ahí está. ¿Convence o no convence? No me convence mucho. Ha cambiado solo un poco y sigo sin saber qué será todo eso. Lo que pasa es que todo se imprimió en la misma línea. No tengo un separador de línea. Y el separador de línea se logra poniendo esto, \n, donde yo quiero que exista un salto de línea. ¿Sí? Y de paso que yo puedo poner litros. Puedo poner texto. Ah, bueno, entonces yo le daré formato a esto. Tal vez quiero que se vea de diferente manera. Entonces le doy formato. Y veamos. Ingrese el número de moles, 15,302. Ahí está. Se nota la diferencia, ¿verdad? El primero nos dice que es 9.5F. Tiene 9 caracteres reservados en total, donde 5 son decimales. Ah, pero si yo quiero más decimales, bueno, pues le cambiamos, le vamos a poner 15. Acá pusimos D, de enteros, pero esto no es entero, así es que de por sí nos va a mostrar en exponencial cuando no sea entero. Por ejemplo, yo un entero lo puedo mostrar como estamos tomando entera la temperatura, pondremos la temperatura, ¿sí? Y que sea grados Kelvin, solo para mostrar. Así es que ahora ya vamos a ver mejor todo esto. A ver, ya le he cambiado a 15, esto le cambiaré a 12 y ejecutamos. Moles 15, temperatura 300, bar 2. Ahí está. Si yo quiero exagerar con los decimales, puedo hacerlo. Va a salir. Si yo quiero reservar 9 caracteres para un número entero, de seguro que hasta acá son 9 espacios. Eso es lo que va a hacer. Va a reservar 9 espacios y los va a alinear. Pero si el número tiene más de 9 en dígitos, entonces se va a desconfigurar. Y finalmente yo le puse punto 12, 9.12E, notación científica, y acá sí hay 12 dígitos, ¿verdad? Entonces se nota cómo es que yo puedo darle formato. Entonces, si yo quisiera hacer lo correcto, yo podría decir, por ejemplo, lo siguiente. Yo le voy a dar formato bien bonito. Voy a escribir todos los datos que he puesto de la siguiente manera. ¿Qué datos he introducido? N, T y P. Y los voy a escribir toditos acá, en la misma línea. N es un entero, pero le pondremos 3 decimales, 5.3F. Moles, coma, T, 5.3F, grados Kelvin, coma, la presión, 5, 7.6 F ATM. Ahora vamos a ver cuánto era la presión, no, porque no la hemos visto. Y salto de línea. Entonces yo voy a borrar esto y esto me lo voy a llevar acá para escribirlo de la mejor manera posible. Un volumen en litros máximo tendría que tener 2 decimales. Y bueno, yo puedo exagerar con 9 si quiero. Ahí está. A ver, veremos qué resulta de todo eso. Ejecutamos. 15,302. ¿Qué sale?
los datos. 15 moles, 300 Kelvin y 1.973847 atmósferas. Volumen, tanto. Así de sencillo es que hagamos un programita, a pesar de que sea muy sencillo. Nos ha llevado 15 líneas, 14 sin el comentario. Pero, ¿y esto para qué me va a servir? Bueno, con este programa puede calcular el volumen de un gas ideal si tiene los datos de moles, temperatura y presión en bar. Y si yo quiero cambiar la unidad, cámbiala. Y acá está la conversión, ¿verdad? Otra cosa, cuidado que estén usando ñes, paréntesis o cualquier símbolo raro, no se los va a admitir el MATLAB. Esto solo se admite en texto, pero como variable no. ¿Está bien? Esa es una consideración que tienen que tener, por favor. A ver, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Parece que no. A ver, en el chat hay Joseas, opine por favor. Una consulta. Si es que quiero que mis moles y grados Kelvin, atmósferas, estén en una columna más o menos, no estén así en fila, directamente hashtag N nomás, directamente lo pongo a cada Exacto. uno. Si quisieras hacer eso, pones \n y en vez de la coma, por ejemplo, yo lo estoy haciendo. Y al ejecutar 15.302, ahí está. Ah, ya, está bien. Eso es Gracias. el cambio en la presentación. Cada uno va a tener su propio estilo. Y bueno, si todos tienen el mismo estilo ya es otra cosa, ¿no? Parece copia, parece. Qué raro. Gracias, Oxy. Ya, no se preocupe, José. Respecto a los mensajes en el chat, me dicen, la función del comentario es esa misma. Es un texto que nosotros nos dejamos para nosotros mismos y nos indica qué estamos haciendo acá. Esto es un texto que no se va a ejecutar como instrucción y está delimitado al inicio por simplemente el símbolo de porcentaje. Pero alguien va a decir, ah, pero si hay un porcentaje aquí para ponerle el formato de impresión. Sí, pero ese símbolo de porcentaje está delimitado ya también por apóstrofes dentro de la función fprintf. Así es que no se hagan lío. Y respecto a que está bajando el volumen, ay, qué raro, no me estoy moviendo, estoy en el mismo lugar con el mismo audífono, en el mismo, pero super, sí, qué raro, yo lo escuché también a Joseas, muy bien, así es que me llama la atención. Sin embargo, voy a tratar de este fin de semana buscar un micrófono con pedestal y así no vamos a tener este inconveniente más adelante. Bueno, ahora veamos si es que hemos hecho algo de esto. Hicimos entrada, sí, porque hemos dado los datos de moles, temperatura y presión. Hicimos un proceso y luego logramos la impresión de resultados. Así es que ya saben cómo se ingresan datos de manera básica y cómo se imprimen resultados con formato. Ahora viene la toma de decisiones. La toma de decisiones, como su nombre lo indica, va a decidir si una condición es falsa o verdadera. ¿Para qué? Para tomar un rumbo de acciones, es decir, para ejecutar determinadas instrucciones. Y a partir de eso se puede hacer algo. A ver, ¿y eso cómo se traduce en MATLAB? En MATLAB, por ejemplo, algún chistosito puede querer poner el número de moles negativo, ¿verdad? Y nosotros simplemente podemos hacer un if. Yo lo estoy bajando esta línea y voy a poner if. Miren, al poner if, automáticamente
se marca este end porque sería el primer end que le corresponde. Este if, en inglés, ¿qué es? Si es que, ahora tengo que poner una condición. El número de moles es mayor que 0, es decir, es positivo. Algo tengo que hacer. Y ese algo son las instrucciones que siguen. ¿Verdad? Si es que todo está bien, se imprime. Si no, no. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué va a suceder? A ver, pondremos este ejemplo. Si yo ejecuto esto, ¿y por qué ha movido todo esto? Se mueve solamente por un aspecto de orden y estética. Este espacio se denomina indentación. Es un espacio que se le atribuye al margen de la instrucción. ¿Por qué? Porque yo sé que todo esto está dentro de if y el if está limitado acá por el end. Entonces se ve un orden y verifiquemos si es que esta instrucción nos sirve. Ingrese. Yo le voy a dar -5. No hace nada, ¿verdad? No hace nada. Por lo menos ha evitado que meta la pata. Pero si yo quiero avisar, tengo que poner else, caso contrario. Caso contrario, si es que yo no he cumplido, voy a mandar un mensaje que diga número de moles menor o negativo, negativo o 0. ¿Verdad? Error. Así, para que se vea bien, bien, bien llamativo. Para que se vea bien llamativo, entonces vamos a hacer eso. Si lo ejecuto y pongo nuevamente menos cualquier cosa, error, número de moles negativo o 0. Así es que yo ya puedo evitar cualquier tipo de error en este programa. Ahora bien, ¿qué puedo hacer? Pero solo dependerá del n. Solo es n el que va a controlarse. Puedo controlar todos los que yo quiera. La temperatura, la presión. E incluso puedo decir que si es una presión muy elevada, no vamos a calcular con esto porque no le correspondería un gas ideal, ¿verdad? Los gases ideales tienen su restricción. Entonces, eso es lo que podemos hacer en control de variables. ¿Qué podemos controlar? ¿Qué deberíamos controlar ahora? Tal vez la presión y la temperatura. A ver, vamos a controlar esas dos variables y vamos a permitir que calcule algo el programa. Después de la temperatura, podría poner if la temperatura menor o igual que 0. Entonces no voy a hacer nada, ¿verdad? Todo está dentro de la instrucción. Caso contrario, puedo decir, igual que en el anterior, mandar un mensaje que diga temperatura inválida. Temperatura no válida. ¿Está bien? Pero su end, aquí está su end. Entonces la estructura que se está desarrollando es if, else, end. En Pascal, cuando hemos llevado fundamentos de programación, existía la instrucción then, porque poníamos acá then, if, condición, then. Acá no existe. Lo que sigue después de la condición es la acción. Entonces, bueno,
Y controlemos la última variable más. If p menor o igual que 0, entonces, ¿qué va a pasar? Todo esto va a suceder. Caso contrario, yo voy a poner nuevamente un error que diga presión no válida. ¿Sí? Y en ese caso es que todo está controlado. Si es que alguien quiere poner un 0 por ahí, ¿qué va a pasar? No calcula, a pesar de que nos permita sacar el dato. Nos dice presión no válida. Ah, no, no, no. Algo está controlando mal. Presión menor o igual que 0, sí. Ah, ojo, miren. No es lo mismo emplear menor igual o mayor igual. Como estoy permitiendo, se pone mayor. Porque si es mayor que 0, es una presión válida. Entonces se permite el cálculo. Si ponía menor igual que 0, estaba buscando el error. Aquí estoy buscando que sea válido. Entonces, 15, 0. Ahí me detiene. 65, 1, menos 8, me detiene. Empiezo con menos 1, me detiene. ¿Sí? A esto es a lo que llamamos un control básico de las variables. ¿Por qué? Porque no estamos permitiendo que usen de manera inapropiada el programa. Entonces, ya sabemos cómo se usa la toma de decisiones. Uy, algo tan facilito, tan sencillito como es calcular el volumen con gases ideales se ha complicado tanto como 25 líneas. Miren, es largo, pero estamos haciendo un programa más o menos refinado y vamos a seguir haciéndolo. Ahora, hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere que vuelva a repetir alguna parte de lo que hemos explicado? Por favor, dígame. Parece que está todo bien por ahora. Bueno, entonces veamos qué es lo que sigue. Tenemos los ciclos repetitivos. El for. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? El for, como recuerdan, es una instrucción que nos permite hacer una secuencia para un propósito. O sea, si yo quiero decir que una variable va del 1 al 10 y quiero que me muestre esa variable, lo puedo hacer. Vamos a crear un segundo programa donde vamos a emplear esto. ¿Cómo se crearía un nuevo programa? Bueno, pues acá abajito me da el signo de más, de suma, y yo puedo darle clic para que me aparezca una nueva edición. En ese caso yo pongo función segundo programa. Lo primero que se tiene que hacer es tratar de limitar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo más rústico que dijimos hace un momento es que voy a hacer una secuencia del 1 al 10. Yo quiero que me salga algo así. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, se hace con un ciclo for. For alguna variable, yo puedo usar c, o le pondremos n, del 1 al 10, y esto me va a mostrar, por ejemplo, disp n.
Si yo hago esto, ¿qué creen que va a salir? ¿Saldrá como yo he pedido o saldrá mal? A ver, veremos. Pero, voy a pedirle que borre la pantalla. ¿Por qué? Porque hay algo acá y yo quiero que se borre cualquier cosa que había. Y en ese caso me va a pedir guardar nuevamente. ¿Por qué? Observen, acá dice sin título 2 y su asterisco. Al ejecutar, sí o sí va a pedir que guardemos. Ahí está. El resultado está acá al lado izquierdo. No ha salido como yo quería. Así es que algo podemos hacer. Voy a cambiar el formato de impresión anulando esta línea con un comentario. Y vamos a darle el formato de impresión. El formato de impresión nos va a decir qué tal estará. Yo quiero imprimir N. Perfecto. ¿Cómo lo voy a poner? A ver, quiero que se muestre con un espacio de 2 y nada más. Ahí está. Solo quiero que pase eso. Ah, pero si hago esto, a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Ejecuto. Ahí está. ¿Qué ha sucedido? Miren, está bien, ha salido en una línea, pero al final se ha unido el 10 y aquí tengo esto. No me gusta. ¿Qué es lo que puedo hacer? Darle un espacio en medio y decir al final que luego de todo esto se le dé un salto de línea. Si yo le voy a dar el salto de línea, entonces al final esto va a aparecer por debajo. Veamos si es que funciona. Ahí está. Ah, pero el espacio no se ve bonito. Bueno, pues es porque simplemente le estamos dando un espacio al final y está reservado para 2 caracteres. Si yo le doy 3, de seguro que se va a espaciar mejor. Miren, el espaciado ya es un poquito más bonito, pero aún así sigue siendo menor acá. Precisamente porque tenemos diferencia en el tamaño de caracteres. Y esto es lo que se hace para convertir, o mejor dicho, para usar un ciclo for. ¿Y qué tal si puedo usar esto para convertir un rango de temperaturas? Claro, ¿por qué no? Si me dicen, por ejemplo, de 5 a 100 cada 5, y yo quiero que esto se llame TC, y quiero que se convierta, a ver, ¿cuántos decimales? Yo quiero que tenga 5 decimales. Entonces, y quiero de paso que cada uno se vea así. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos imprimiendo solamente TC. Pero yo quiero ver esto que sea la temperatura en Celsius. Entonces, uy, qué aberración estoy escribiendo. Entonces, quiero que se escriba la temperatura en grados centígrados y la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Sí? ¿Y cómo voy a hacer eso? Puedo poner 2 variables, como hemos visto hace rato. Y lo que vamos a hacer es que la primera se conserve y la segunda la vamos a modificar. ¿Cómo se tiene que modificar para que se calcule hacia grados Fahrenheit? Se divide entre 5, se multiplica por 9 y se le suma 32. Ahí está. Solamente que, a ver, veremos el resultado y no vamos a exagerar tanto hasta 100. Le pondremos hasta 50 para que no salga toda la pantalla llena. Miren. Ahí está. 5 grados centígrados es o no es 41 grados Fahrenheit. Y para que se vea mejor, podemos darle un poquito más de formato y ejecutarlo nuevamente.
Miren, ahí está. Pero ¿será necesario que usemos tanto decimal? Ya no estamos en química general con montaño, ¿no ve? Entonces le pondremos simplemente dos decimales. Listo. Ahí está, se ve más cristiano. Entonces, es para eso que sirve el ciclo for. Nos permite hacer operaciones sucesivas en un rango de la manera que nosotros dispongamos. Hasta acá, para el ciclo for y la toma de decisiones, ¿alguien tiene alguna consulta? Hola. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Y qué pasa si no son múltiplos de 5? A ver, lo cambiaremos a 4. Ahí está. Ya sale con decimales. Pero salen muy poquitos. Yo quiero que sean de 3 en 3. Ahí está. Salen con más decimales. Y casualmente todos están saliendo bien bonitos. Empezaremos de 0 y que sea cada 6.3, exagerando. Ya va a tener sus decimales, ¿verdad? Y no va a caer exactamente en 50. Si quisieran que vaya de 0 a 50 y genere cualquier cantidad de medio, ya sabemos que es linspace. Así es que con linspace sería mucho mejor. Y sí, vamos a aplicar esto también para el anterior programa, porque es una pregunta que se va a encontrar posiblemente en algún examen que tengamos rangos de temperatura o de presión. Y para ese rango tenemos que calcular todo. Pero ojo, no va a ser con una ecuación de estado del gas ideal, va a ser con gases reales, ecuaciones de estado un poquito más complicadas. Ya, a ver, si no hay duda con este segundo programa que sería el tratamiento del for, bueno, veremos el tratamiento de el otro ciclo iterativo. Ya hemos visto el for y ahora vamos a ver el ciclo mientras. El ciclo mientras, a pesar de que va a cumplir básicamente con la misma función, pero acá no existía alguna condición, solamente le hemos puesto un límite, un inicio y un final. Pero acá existe condición. Puede ser hasta que me canse, hasta que me aburra, hasta que sea 0, hasta que sea 1 o hasta que llegue a un valor que yo ponga como condición. Entonces, el ciclo repetitivo while es un ciclo abierto. Si no se cumple la condición nunca, entonces nunca va a dejar de seguir en el ciclo. ¿Sí? Traducción. Vamos a hacer exactamente la misma operación, esta operación de calcular la conversión de grados centígrados a grados Fahrenheit, pero con el otro comando. A ver, por flojera, y esto no es para que se repita, sino para ahorrar tiempo, vamos a copiar todo y simplemente vamos a modificar lo que necesitemos. Yo sé que esto es lo que yo necesito, pero esta parte es la que no necesito, porque tiene que cambiar. Y para que veamos el cambio, yo lo voy a poner en comentario. Se pone el comando mientras. Mientras, y yo sé que acá tiene que existir una condición. En este caso, la condición va a ser que la temperatura sea igual a 50, mayor o igual a 50. Pero ¿qué temperatura? Dijimos TC. Ya, pero si lo hago correr así, no creo que me salga nada. ¿Por qué? Porque no existe TC. ¿Dónde estará TC? No hay acá. Esto lo hemos anulado, ojo.
Si ejecuto de esta manera y lo guardo como tercer programa, me dice función indefinida o variable indefinida TC. Error en la línea 5. No sabemos qué es TC. Bueno, TC le daremos un valor. Si yo hago esto y le pongo su punto y coma, ya existe TC. Y si lo voy a ejecutar de esta manera, miren que no sale nada. Nada de nada. El programa está mal. ¿Qué ha pasado? Ah, ¿y qué tal si cambio esto? La orientación ya no es mayor, sino es menor. ¿Qué va a pasar? Miren, se nota que está imprimiendo y se sigue moviendo aquí abajo. Y para que se note un poco mejor, voy a subir esto. Miren. Y solito está bajando. Nunca se va a detener. Es que hemos cometido un gran error, que no estamos modificando el valor de TC. ¿Por qué? Porque no está incrementando y nunca va a cumplir la condición. Cuando ustedes lleguen a este error, lo que van a hacer es darle clic acá y presionar control C para pausar. Dice operación terminada por el usuario durante el programa. Y nuevamente, miren, si ejecutan y les da este tipo de error que nunca se detiene, entonces presionan acá, pausa. Y ya se detuvo, pero acá, observen, aparece K y los dos símbolos de mayor que. Eso quiere decir que está en etapa de depuración, por eso ha aparecido esta flechita. Entonces, ¿qué hago con esto? Ya lo he arruinado mi programa, ya he arruinado mi computadora o el MATLAB. No, simplemente van a darle clic acá, a Quit Debugging. Y miren, ha desaparecido esa letra acá y ha desaparecido esa flecha que estaba señalando todo lo sucedido. Entonces, el error ha sido que yo no estoy contribuyendo, yo no estoy modificando la variable tal que ésta vaya a llegar al valor de 50 o más. En ese caso yo puedo decir que TC es TC más 6, digamos. Y miren lo que va a salir. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 y sus respectivas conversiones. Entonces, se nota la diferencia entre los dos, ¿verdad? En el comando o para el comando mientras, para el while, nosotros tenemos que declarar previamente la variable que estamos utilizando. Tenemos que poner la condición en función de esta variable y tenemos que hacer que la variable incremente de alguna manera o cambie de alguna manera para en algún momento lograr cumplir la condición. Si yo no hago esto, no me va a servir. ¿Sí? Entonces, eso es. Así se hace la comparación entre el comando mientras y el comando para, for y while. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ya no tenemos diapositivas. Claro. Ahora vamos a calcular para un rango de presiones cuál será el volumen y vamos a aprovechar para graficar. ¿Sí? A ver, hasta acá. Por favor, si alguien tiene alguna duda, dígame qué ha pasado. No hay dudas. Bueno, a ver, preguntemos, a ver quién está. Andrés. Hola Roberto, buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tal?
¿Se entendió todo? Sí, Por ahora sí. es que por ahora sí, todavía. Está bien, me alegra mucho, mano. Entonces, ¿cuál te parece más fácil, el ciclo for o el ciclo while? El for, porque no hay que definir muchas. Es más largo el programa del for, pero es más fácil de entenderlo. El while todavía tienes que tener tienes que poner algunas condiciones. Exacto, eso es muy cierto. Tienes que haber definido la variable, tienes que definir la condición respecto a la variable y tienes que definir cómo va a modificarse dicha variable. Todo el mundo gira alrededor de la variable. Bueno, en el programa. Mientras que en el for, aquí se define, se ahorra todo ese proceso y decimos empieza en cero, continúa cada 6.3 y acaba hasta 50 o donde llegue. Y listo. Entonces, Andrés, tiene sentido lo que dice y tiene mucha razón. Para mí también es más fácil esto. Pero, vamos a aprender a lo largo del semestre a programar con las dos. ¿Está bien? Yo voy a enseñarles o tratar de enseñarles cómo va a funcionar con ambas instrucciones. A ver, lo que queremos hacer ahora. A ver, este va a ser un programa función, volumen, ideal. Lo que vamos a hacer es calcular el volumen para un rango de presiones y representar gráficamente la relación PV. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Sí, sí, ya sé, va a ser una línea recta. No se preocupen, es una línea recta. Pero tenemos que ver cómo es que va a variar. ¿Está bien? Porque esto nos va a servir para la introducción de las gráficas. A ver, en primer lugar vamos a definir un rango. Algo que quería hacerles notar es que acá, miren que cuando yo estoy empleando mi programa, al ejecutarlo no se guarda ninguna de las variables. Recuerdan que cuando escribíamos acá en la ventanita y decíamos A es igual a 1, aparecía esto que es una variable y que me dice que tiene el valor de 1, la letra A, la variable A tiene el valor de 1. Y si yo borro todo, miren, en la instrucción del programa yo puedo poner borrar todo aparte de limpiar la pantalla y luego ejecutar. No le afecta, no le afecta a mi espacio de trabajo, no le afecta. ¿Por qué? Porque cuando estamos definiendo un programa, el programa solo existe dentro del principio y el fin del programa, o sea, a partir del function y en su respectivo end. Por lo tanto, no está afectando a mi espacio de trabajo. Pero si yo le pongo acá, borrar todo, se perdió el valor de A. Así es que, bueno, tengamos cuidado, mucho cuidado con eso. Luego, ya, vamos directamente a lo que dijimos. Entonces, borrar todo no es que tenga todo el sentido del mundo, ¿verdad? Pero permite que anteriores variables puedan no escribirse. Así es que vamos a ver si en algún momento nos afecta. Un rango de presiones. A ver, ¿quién no dijo nada el día de hoy? A ver, a ver, a ver. Mariana, un rango de presiones, por favor. Ariel va a pensar en qué unidades van a estar las presiones.
Eh, de 50 a 100 puede ser. Ya, está bien. ¿Cada cuántas unidades? 5 Perfecto. o 10. Sí, 5. 5 está bien. A ver, Ariel, dígame, ¿qué unidades vamos a emplear para estos 50 a 100? ¿Qué serán? En pascales. Uh, presiones bien bajitas. Que sean kilopascales para que no Ya parezca está. tan poquito. 50 pascales, estamos cerca al cero, ¿no? A ver, Natalia, ¿en qué unidades de temperatura vamos a trabajar? Y no me diga Kelvin, por favor. En Fahrenheit, Ya. Temperatura, vamos a poner algún valor, no sé, digamos ya este valor que nos los ingresen por teclado. Y va a ser temperatura en grados Fahrenheit. Listo. Ahí está. ¿Qué más nos faltaba? El número de moles. El número de moles que sea constante. Así para no complicarnos pidiendo cada vez y cada vez lo mismo. Que sea constante. A ver, parece que entró Marcelo. Marcelo, ¿cuántos moles vamos a usar? 20 moles. Bueno, gracias. Muy bien, 20 moles para Marcelo. Ya tenemos todo lo que queríamos. Sí, pero ahora, ¿cómo voy a hacer funcionar un programa que me calcule todo esto? Lo que tenemos que buscar es un poco de orden. Entonces, si yo hago esta instrucción primero, miren cómo se va a llenar mi pantalla para empezar. Le voy a dar un poco de espacio y lo ejecuto y voy a guardarlo como volumen ideal. Y mire, simplemente me ha creado eso. Y luego me pide la temperatura y nada más. Pero ¿será bueno que se llene así? No, no ve. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ya. Otra. Que de preferencia vamos a poner esto en un ciclo for. ¿Por qué vamos a poner en un ciclo for? Porque yo voy a calcular para cada presión el volumen. N por R por T sobre P. Ah, pero P no está en atmósferas. Bueno, puedo convertirlo, nadie dice que no puedo. Si son kilopascales, una atmósfera equivale a 101,325 kilopascales, ¿verdad? ¿O estoy mal? No, estoy bien. Entonces, si estos son kilopascales, ¿qué tengo que hacer? Dividir entre esa cantidad, 101,325. Ok, ¿y la temperatura? Ah, está en Fahrenheit. Bueno, pues yo puedo convertirlo y lo puedo convertir acá. O para evitar las conversiones dentro de un ciclo, después de que ingresemos esta temperatura, que yo le voy a llamar temperatura en grados centígrados, mi temperatura real va a ser la que yo convierta a partir de grados, perdón, esto Fahrenheit. ¿Qué tengo que hacerle? Quitarle 32 unidades, dividirlo entre 9, multiplicarlo por 5 y sumarle 273,15. Entonces ya estoy seguro que esta temperatura sí o sí va a estar en grados Kelvin. De los moles no tenemos quejas. Moles o moles, dígame. Ah, se le escapó. Bueno, si yo hago esto, ¿qué va a suceder? Sin el punto y coma, simplemente voy a bombardearlo así. Temperatura 150. Ah, ¿qué me dice? R no está definida. Bueno, lo pondremos aquí al ladito de 0. De los moles que nos ha dictado Marcelo. Ok, ejecuto después de mi corrección. Temperatura 150. ¿Qué sale? Todo un montón de datos que no sé qué representan, ¿verdad? La verdad no sé qué serán. Solo me dice que B es tanto, B es tanto, B es tanto.
Y por eso es que tenemos que mejorar la presentación. Entonces yo voy a poner fprintf y quiero poner primero la temperatura en grados Fahrenheit, bueno, la presión y el volumen. Lo vamos a poner con 7.5 en real, una línea, y 7.3 en real y salto de línea. ¿Se entiende el formato de fprintf o alguien necesita alguna aclaración? Este es el momento, por favor, pregunten. Natalia, dígame. Un poquito más lo puedes explicar esa partecita, por favor. Claro, con mucho gusto. Lo que estamos haciendo acá, para esta instrucción fprintf, es primero, establecemos que está limitada por paréntesis. Ya. Luego, aparecen o se tienen dos partes principalmente. La primera que va a estar definida por apóstrofes y va a tener todo el contenido que queremos que se muestre. Y la segunda que está separada por comas, las variables que necesitamos que se muestren y a las que les vamos a dar un formato. El formato viene de la siguiente manera. Generalmente nosotros vamos a emplear números reales, así es que vamos a empezar con el porcentaje. Luego viene un número, punto, otro número y f. ¿Qué significa el primer número? El total de caracteres reservados para la impresión de esta variable. 5 es el número de cifras significativas después del punto decimal. Y f le da el carácter de número real. Y todo esto que es un token de formato corresponde a P. ¿Por qué a P? ¿Y por qué no a V? Porque es el orden en el que estamos instruyendo. El primer formato está relacionado a la primera variable, que en nuestro caso es P. El segundo formato para la segunda variable. Y así sucesivamente. Entonces yo voy a poner las instrucciones y lo que yo quiero que se muestre dentro de estas apóstrofes. Recordando que \n es el interlineado, salto de línea. ¿Está bien? ¿Quién está con Huawei? Ah, se escapó. Ok. Entonces, eso es lo que representa. Así es como definimos. Ojo. Todo el semestre vamos a establecer formatos, así es que tienen que recordar cómo es que se va a llevar, ¿sí? Ahora sí. ¿Le convence, Natalia? Por favor, dígame que sí o que no. Ya, sí. Está bien. Si tienen dudas, igual avisen nomás. No nos vamos a hacer lío. Ok. Entonces, a ver, con estas correcciones veremos qué desastre nos sale ahora. Ejecutamos. Nos pide 150. Le damos. ¡Ya! Se ve mejor, pero sigo sin saber qué es. ¿Por qué? Porque me olvidé ponerle las unidades. Yo puedo poner, a ver, yo sé que esta es la temperatura en grados Fahrenheit. Bueno, y el resultado está en litros. Entonces, bueno, ¿qué estoy poniendo grados Fahrenheit? Esto no. ¿Qué es esto? Es presión. Presión. Exacto, es presión, entonces está en unidades de kilopascales, ¿verdad? 150, ahí está. ¿Listo? ¿Qué les parece? Se puede, ¿no? No es nada grave. Ahora, ¿cómo puedo graficar esto? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar
lo que se conoce como almacenamiento vectorial. ¿Sí? Hay varias formas de almacenar, yo les voy a ir mostrando todas las que podamos. Vamos a definir dos variables que van a ser vectores y que van a ser P y V minúsculas. Minúsculas, por si acaso. P minúscula, corchetes y así. V minúscula, corchetes, punto y coma. Esto significa que los vectores o las variables P y V están vacías. Literalmente vacías. ¿Sí? Vacío. Entonces lo que yo voy a hacer es ir llenándolas. Primero voy a llenar P minúscula. ¿Cómo? P, coma, P mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que como estaba vacío, el siguiente elemento va a ser la presión que yo esté contando, o sea 50. Cuando acabe la iteración, el siguiente elemento, pero ya P no va a estar vacía, va a tener 50. El siguiente elemento va a ser 55, el siguiente 60 y así sucesivamente. Y vamos a comprobar antes de imprimir. Y lo propio vamos a aplicar al volumen. B minúscula, V mayúscula y listo. Y antes de que se imprima todo, o de que mostremos cualquier gráfica, verificaremos que contienen P y V. ¿Cómo? Después del ciclo. ¿Por qué? Porque estas están dentro del ciclo y después del ciclo yo quiero ver sus valores finales. Por eso es que lo pongo al final. Lo voy a ejecutar y para que no se llene mi pantalla voy a anular esta impresión. Y simplemente voy a tener los valores que tenía antes. 50, 55, 60 y 5, 70 y bla bla bla. Y sus respectivos valores de volumen. Ok, pero ¿para qué hemos hecho esto? Y a mí me gustaba mi tablita. Para asegurarnos que podemos imprimir. Esto se puede plotear directamente como eje X, eje Y. Variable independiente, variable dependiente. ¿Sí? Así de sencillo, así de fácil, se hace una gráfica entre dos vectores. Y a ver, ¿qué resultará? Si yo le pongo ejecutar y le pongo la temperatura, me va a dar esto. Y también me va a dar una gráfica, que de seguro no están viendo porque tengo que compartir la ventana de la gráfica. Esta es la gráfica que se está mostrando. Ahora sí la pueden ver, ¿verdad? Dijimos que la presión está en el eje X y va de 5 en 5. Ahí está. Miren que al mover yo sobre esta línea, me va marcando los puntos y me va indicando también los valores. Así es que sí, es comprobable. Pero tampoco es que yo sepa nada de la gráfica, o sea, esto es X y Y es una curva que casi parece una recta y nada más. ¿Qué hago? Bueno, lo que podemos hacer es darle un formato a esta gráfica. Primero, le vamos a poner un título. Title, título. Gráfica PB. Ok. Luego le vamos a rotular el eje X con X label, que va a tener que en el eje X pusimos la presión. Presión, unidades kPa. Etiqueta para el eje Y, de esta manera. Y eso es volumen en litros. ¿Qué más? Yo quiero que tenga una malla, una rejilla, para que se vea cuadriculado, que no se vea así a mano alzada, tal vez parece recta, tal vez no. Estos van a ser algunos de los comandos de formato para la gráfica.
Y ahorita vamos a ver algo más, por si quieren hacer una gráfica más simpática. Al ejecutar esto, obviamente nos va a salir esto y la gráfica tiene su propia ventanita, así es que se las voy a mostrar. A ver, mis disculpas, he tenido que cerrarla antes y ahora sí la van a poder ver. Ahora sí, esa es mi gráfica PV, presión y volumen, calculado mediante la ecuación de estado de los gases ideales. ¿Verdad? Ya se ve por lo menos legible, porque antes yo no sabía qué era. Es X y se acabó. Ahora por lo menos sé que es presión en kilopascales y volumen en litros. Y si quiero que se vea aún más simpática mi gráfica, tengo que darle algún formato de leyenda. La leyenda nos va a indicar cuando tengamos varias curvas, qué significa cada una de estas curvas. A ver, esta sería para una temperatura para n igual a 20 moles. Y la temperatura T. Bueno, pues esto tendríamos que convertir para poder poner, pero simplemente lo vamos a poner así o podemos directamente poner un dato de temperatura. Y como sabemos que nosotros estamos trabajando a 150 y no lo estamos moviendo ahorita, porque ese es el ejemplo, solo como ejemplo, porque esto no tendría que estar acá. Si yo le cambio el valor de la temperatura ya no se va a cumplir. Entonces, ya, ahí está y miren que la gráfica sale de esta manera. Presión en el eje X, volumen en el eje Y, la gráfica PV porque es el título. Y aquí nos sale que esta línea en azul es para n igual a 20 moles y una temperatura de 150 Fahrenheit. Sí se podría convertir los formatos de número a texto, pero es un poco más moroso y generalmente no lo hacemos, no lo aplicamos. Sin embargo, si alguien está interesado, bueno, se les puede mostrar después, ¿sí? Y si hiciéramos varias curvas, bueno, es mejor para poder distinguirlas. Así hacemos gráficas. Entonces, wow, algo tan trivial como lo vemos a este nivel, como es calcular el volumen con la ecuación de estado, bueno, pues se ha tornado un poquito más feo, ¿no ve? Ya no queremos saber nada de química general y peor. Ah, ojo que esta temperatura tendría que considerarse solo para el ejemplo, ¿no? Solo como ejemplo, porque en realidad no tiene que estar ahí. Si es que cambia la temperatura, estaríamos mintiendo y estamos haciendo una gráfica mentirosa. A ver, ¿hay alguna pregunta respecto a estas gráficas? Sí, Dígame. la parte de la gráfica, ¿por qué ha puesto, o sea, por qué crea un vector vacío de E minúscula y B minúscula y por qué abajo? ¿Por qué hace eso? No podríamos poner directamente abajo plot y lo que corresponde a X y lo que corresponde a Y. Ajá. Ok. Lo que me dice Julio, bueno, pues tiene sentido. Porque está poniendo estos vectores vacíos. ¿Qué tal si es que esto no existiese? Probaremos. Ahí está, no conoce P. Ah, ya. Entonces tengo que usarlo, operarlo a partir de una base. A ver. No vamos a tener una forma sencilla de acuerdo al desarrollo de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Yo pongo vectores vacíos para crear los vectores. Mientras no estaba usando vectores, no puedo crear, o mejor dicho, el comando plot sirve para graficar puntos y vectores de puntos.
Entonces, si yo simplemente omito estos dos que van a ser P y V minúscula, y más bien pongo P y V mayúsculas, sin más, vamos a ver qué sale. Ponemos eso, y bueno, siempre olvido cerrar mi gráfica y por eso no me salta. Esta es la gráfica. Si omitimos el almacenamiento vectorial, solamente nos da un punto. ¿Por qué? Porque ese es el último valor. Sin embargo, yo estoy almacenando todas a partir de vectores vacíos. Esto que está entre corchetes es básicamente el conjunto vacío. Es que la variable P minúscula está creada pero no tiene nada. Y luego yo le voy a dar un valor. A esta P minúscula yo le digo, bueno, usas tu anterior valor y le vas a poner un nuevo valor que es lo que te está dando el ciclo iterativo. Listo. Y para V minúscula lo propio. Tu vector vacío vas a usar tu mismo valor inicial y luego le vas a aumentar lo que se acaba de calcular. Cuando acabe la primera iteración, P minúscula ya no está vacío, ya cuenta con el valor de 50. Entonces, P minúscula es igual a, bueno, ya no está vacío. Entonces, 50 seguido de lo que nos diga el programa, que sería 55. Y lo propio para el volumen. Este es un almacenamiento sucesivo en un vector vacío. Es por eso que se hace. No es porque, le gusta complicarse este auxiliar, porque será así. No. Si nosotros planteamos otro tipo de solución, o si no nos gusta, porque, ojo, de todos los programas que hacemos, no es que sea la única forma de resolver. Yo también podría poner 50, 5 y 100. Y listo. Me olvido de P minúscula. ¿Por qué? Porque yo he definido ese rango. Y si hago precisamente eso, miren, me va a salir una gráfica de este tipo. Ojo que está saliendo rojo porque yo he modificado una cosita que ahorita les voy a decir. ¿Sí? Tienen que darse modos, tienen que razonarlo y si es que dudan si está bien o está mal, consúltenme, no hay problema. A ver, en el chat han preguntado algo. Y si quiero que ahí en T de la leyenda se muestre cualquier temperatura que ponga, tenemos que hacer una conversión. Tenemos que convertir el número en caracteres y después lo vamos a ver eso, pero bueno, se podría añadir. Tendríamos que hacer una conversión, Natalia. No se preocupe, en posteriores sesiones vamos a explicar para que se vean mucho, mucho más presentables las gráficas. En este caso solo es para el ejemplo, ¿sí? La intención es que entiendan por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y cómo lo estamos utilizando. ¿Está bien? A ver, ¿alguna otra pregunta? Y más bien, Julio, dígame si les he respondido, si está satisfecho o necesita que expliquemos un poquito más. Por inbox, sí. Ya, Porque no he entendido, la verdad. ya, positivo, no hay problema, me escribe nomás y vamos a aclararle. A ver, ¿qué me dice? En el caso que quisiera introducir un valor de presión 1598, hipotéticamente, se tiene que programar diferente, ¿sí? Es que lo malo de los programas cuando los diseñamos es que generalmente los hacemos para un rango operativo. La restricción de este programa que nosotros mismos estamos poniendo es que el ingreso de temperaturas es en Fahrenheit, que el número de moles es 20 y que la presión varía de 50 a 100 kilopascales. Si yo quiero que todo esto sea variable, escoger las escalas, las unidades, introducir todos y cada uno de los valores, se puede hacer. Solamente que su programa va a ser un poquito más largo, ¿verdad? Por ejemplo, pueden preguntar, escoja la escala de temperatura, Celsius, Fahrenheit, Rankine o ¿cuál me falta?
Creo que ninguno. Kelvin. Listo. Osreamur. Y tendríamos que hacer varios ifs o usar el comando switch, que en algún momento lo vamos a ver. Y sería mucho más grande. Por eso, un mejor programa se hace con un poco de ingenio y conocimiento. ¿Sí? No todos los programas que yo hago son la mejor solución. Intentamos, pero a veces hay mejores. Y eso es bueno. A ver, entonces sí, respondiendo a la pregunta, tendríamos que programar un poquito diferente o tener en cuenta que la presión tiene que calcularse en ese punto sí o sí. ¿Y cómo lo variamos? Bueno, pues acá está la respuesta. En este rango de presión ponemos lo que querramos poner. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Señoritas, caballeros, Gabriel está con el micrófono activo, dígame. Parece que no. Bueno, en el caso de que no hayan dudas, dejamos la sesión por el día de hoy. Este video se va a subir en unos minutos y van a poder repasarlo si así lo gustan. Cualquier duda, escríbame por favor. Nos vemos el día de mañana a las 10:30 de la mañana. ¿Sí? Que tengan un buen resto de jornada. Hasta el día de mañana.